Vamos a leer algunos versos, ¿sí? Vamos a leer los primeros 10 versos del capítulo. Proverbios capítulo 10, verso 1, dice así de esta manera, los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Muy bien, hasta ahí la lectura, vamos a orar. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por tu pueblo congregado en esta tarde aquí. Pedimos que el tiempo sea provechoso para alimentar nuestras almas con el conocimiento de la verdad, y especialmente al entrar en un libro tan práctico que de una manera tan directa atiende los asuntos del día a día. Pedimos que podamos mirarlo desde una perspectiva bíblica como la manifestación de la vida piadosa, de la vida santa. Así que pedimos, Padre, tu gracia en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos acabado nosotros ya toda esa sección del libro de Proverbios, donde hay como un discurso, o una serie de discursos, mejor dicho, dados de papá y mamá a su hijo, la educación en el hogar. ¿Sí? Todo un hilo de pensamiento que estaba asignado por la frase hijo mío, hijo mío, hijo mío. Y de ahora en más, en verdad, solamente algunos versos van a aparecer así, pero en realidad ya acabó ese discurso largo que teníamos nosotros allí acerca de papá y mamá. Y comienza una sección donde hay una colección, podríamos decir así, una colección de proverbios, una variada colección de proverbios. Y en esta sección, que abarca del capítulo 10 hasta el final del libro de Proverbios, sí, en esta sección, capítulo 30, porque el 31 es también un discurso de mamá. Empezó el libro de Proverbios dando el discurso papá y termina dándolo mamá. No queremos decir cómo funcionan las cosas en el hogar de esa manera. ¿Quién tiene la última palabra? Pero el libro de Proverbios termina así. Mamá dando un discurso a su hijo acerca de qué clase de mujer tiene que elegir para casarse. ¿Sí? Así que es toda esta larga sección donde encontramos, del capítulo 10 hasta el 30. Se notará que cada verso contiene un proverbio y que consta de 2 líneas. Anotado ahí, Proverbios, versículo 1, ahí del 10, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de la madre. 2 líneas nomás, ¿sí? Y ahí ya terminó la enseñanza de ese proverbio. Inmediatamente pasa al versículo 2 y habla de otro tema. Y así es Proverbios de aquí en más. Cada versículo es una unidad en sí mismo, es un tema en sí mismo. Y van a notar, en la medida que vamos avanzando, que algunos proverbios se reiteran y algunos se reiteran con algo añadido, o dicho de otra manera, y sirve para aclarar al otro. Así que esa es una buena manera de estudiar proverbios y ver los textos que se repiten que uno explica al otro. ¿Sí? Pero así va a ser el proverbio de aquí en más, así que no hay un bosquejo tipo sermón, sino que nosotros vamos a ir viendo versículo a versículo, porque cada versículo es una unidad en sí mismo. ¿Sí? Y la mayoría de estos versículos, de estos proverbios, están armados en forma antitética. ¿Qué quiere decir antitética? Bueno, que por ejemplo se habla del hijo sabio en el versículo 1 y la otra línea habla del hijo necio. Hace un contraste, pone una cosa positiva y después pone otra negativa. Y los proverbios están armados así, de esa manera, mayormente están armados de esa manera para contrastar la sabiduría con la necedad. ¿Sí? De esa manera está armado esta parte de Proverbios. Se contrasta
Ahí, como dijimos recién, al sabio con el necio, el malvado con el justo, el dirigente con el perezoso, etcétera, etcétera. Y cada uno es una verdad pequeña, limpia y separada, todo empaquetado por sí mismo. Y cada uno se explica en sí mismo. Así que vamos a empezar esta forma de estudio muy diferente a lo que solemos hacer nosotros, por ejemplo, los domingos, ¿sí? Así que el primer proverbio que tenemos allí marca un contraste entre el hijo sabio y el hijo necio, ¿sí? El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de la madre. Interesante, ¿no? Porque el tema de padres e hijos parece que no deja de estar en la agenda educativa de este papá, de Salomón. Sigue siendo una prioridad para el escritor y parece ser la referencia para marcar una separación en las secciones de este compilado de proverbios antitéticos. Noten que esa expresión, hijo mío, el hijo sabio y el hijo necio, se va a repetir otra vez, por ejemplo, en capítulo 13, versículo 1. Noten capítulo 13, versículo 1. Dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Noten capítulo 14, versículo 16. Dice así de esta manera. El sabio teme y se aparta del mal. 14, 16, estoy leyendo bien. Sí, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Tengo mal un verso ahí, porque es uno que habla sobre el hijo, y mil disculpas, pero lo he notado mal. Marca una sección, 15-20, ahí está, 15-20, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. 17-25, dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Y 19-25, dice, y era el escarnecedor y el simple será avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Perdón, el que sigue, 26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Ese es el proverbio más preciso, donde otra vez se repite la idea de hijo sabio, hijo necio, hijo sabio, hijo necio. Algunos estudiosos, un poco más meticulosos con esta sección del libro de Proverbios, de capítulo 10 hasta el capítulo 30, se arriesgan a decir que en realidad en el original pareciera ser que esta fue la frase que utilizó el escritor para separar estas secciones. Y comenzó una nueva sección de esta variedad de proverbios utilizando esa forma antitética entre el hijo sabio y el hijo necio. Bueno, vamos a estar considerándolo. Habrán notado que se repite casi lo mismo, pero de una manera diferente, ¿sí? Esa idea del hijo sabio y el hijo necio. La relación, queridos hermanos, entre padres e hijos es un tema sensible en la Biblia. Es un tema sensible en la Biblia. Ellos, los padres, son la mayor autoridad representativa de Dios en la vida de toda persona. O sea, nosotros, en la vida aquí en la tierra, no tenemos una mayor autoridad sobre nuestras vidas que nuestros padres. Dios ha puesto a ellos. Después de ellos vienen las demás autoridades, el gobierno, los maestros en la escuela, el pastor en la iglesia. Bueno, vienen después esas autoridades sobre nuestras vidas. Pero ninguna de esas autoridades tiene tanta inferencia en nuestras vidas como nuestros padres. Ellos tienen autoridad de parte de Dios para determinar todo lo que sucede en la vida de los hijos hasta que ellos salen del hogar. Sí, esa es. Y por eso es tan importante y tan delicado el asunto de la autoridad de los padres sobre los hijos, porque a ellos se les ha encargado en realidad determinar todo en la vida de los hijos. Es parte de su trabajo, es parte de su labor, educarlos, prepararlos para la vida, formar su carácter, su forma de pensar, prepararlos para la vida en cuanto a formación de trabajo, de estudio, y también en cuanto a cómo se visten, cómo siguen la moda, todo eso determinado por los padres. Tienen esa autoridad que un gobierno, por ejemplo, no lo tiene, que un pastor en la iglesia no lo tiene, que el maestro de la escuela no puede tener esa inferencia sobre la vida de los hijos, pero sí papá y mamá. Por eso es un tema delicado, porque son la mayor autoridad representativa de Dios en la vida de una persona.
Y cómo ejercen su responsabilidad los padres y cómo los hijos respondemos a esa autoridad o responden a esa autoridad es determinante para el curso de nuestras vidas. Y algunos han dicho a partir del capítulo 10, a partir de este capítulo 10, han dicho que en realidad todo lo que se dice ahora representa las consecuencias de los primeros 9 capítulos, lo cual no sería nada extraño, que todo lo que se dice ahora en realidad es el resultante del hijo sabio y del hijo necio. En verdad no sería nada extraño, porque cómo nos va en la vida, queridos hermanos, está íntimamente relacionado en cómo hemos reaccionado nosotros a la autoridad de nuestros padres. Y ustedes, padres, deben saberlo muy bien, que el futuro de sus hijos está determinado en gran medida por cómo sus hijos responden a ustedes, al liderazgo de ustedes en el hogar. Por lo cual no es nada menor la tarea. Y ese versículo 1, el hijo sabio, es perdón que vuelva allí, no quiero equivocarme en la lectura. El hijo sabio alegra al padre y el hijo necio es tristeza de su madre. Tiene un doble mensaje allí, sencillo, ¿sí? Cortito. En primer lugar es un mensaje a los padres para advertirles, pero también para incentivarlos a prestar mucha atención a la educación basada en la sabiduría de Dios, porque esto tendrá consecuencias a largo plazo y hará la diferencia entre tener una vejez placentera y una vejez en amargura. ¿Quieres tener un papá y una mamá felices al final de sus vidas, que no van a estar teniendo dolores de cabeza con sus hijos? Bueno, haga caso a las indicaciones de la Escritura, porque dice que si usted cría un hijo sabio, le traerá alegría al final de su vida. Usted podrá mirar la vida de sus hijos y sentirse gozosos de los frutos que dan sus hijos como resultado de la educación en el hogar. Todo lo contrario, si usted cría un hijo necio o una hija necia, le traerá dolor y tendrá una vejez en amargura. No terminará de sufrir las consecuencias que traerá en la vida de los padres un hijo necio. Por lo cual, es una advertencia y un gran incentivo para los papás. En segundo lugar, bueno, esto es un fuerte argumento para aquellos que dicen, bueno, este me salió bueno y este me salió malo. No, todos salen malos los hijos, porque todos vienen con un corazón pecador. Quienes influyen sobre la vida de ellos para determinar cómo sucederá en el futuro su vida, cómo eso influenciará en sus vidas, son los papás en gran medida. Y en segundo lugar, el mensaje que tiene este versículo es a los hijos. Ellos no son sin culpa al traer sufrimiento a la vida de sus padres por sus malas acciones. En caso contrario, serán honrados. Si en lugar de traer aflicciones traen alegría a la vida de sus padres, serán honrados al tener la aprobación de ellos. Interesante, ¿no? Gran premio para los hijos es que en verdad al llegar a la edad adulta, cuando ya están fuera de la autoridad de sus padres, cuando ya no tienen que responder a ellos en obediencia, porque ya están fuera y son independientes, poder en verdad mirar la alegría, el gozo en el corazón de sus padres, porque sienten honra por tener un hijo así, una hija así que se comporta y lleva una vida de esta manera. ¿Sí? ¿Qué diferencia, queridos hermanos, marca una educación basada en las Sagradas Escrituras? Porque todo esto de sabiduría y de necedad es una educación basada en las Escrituras. Todo lo que vimos nosotros, capítulo 10 al capítulo 1, hasta el capítulo 9. Así que no es nada, en verdad, sin provecho que usted dedique como papá y como mamá tiempo a sentarse a educar a sus hijos con las Escrituras. Insistiremos con esto todo el tiempo, que usted aproveche en verdad la edad pequeña de sus hijos, a que ellos aprendan a leer la Biblia con ustedes, a tener un devocional cada mañana con ustedes, a guiarles y que no falte eso día en día, que ustedes puedan tener con ellos tiempo de adoración al Señor. Eso traerá frutos. La Biblia es cierta, creemos en esto, traerá buenos frutos en la vida adulta de los hijos. El trabajo es largo, el trabajo es arduo, pero créame que trae grandes beneficios. Todo lo contrario, si usted sacrifica eso por más dinero, por más tiempo de trabajo, si usted sacrifica todo eso, le pesará al final de su vida. Le pesará en la madurez y dirá entonces cuando sea grande, ya sea abuelo, quizás se diga, tendría que haber dedicado más tiempo a mis hijos, tendría que haber en verdad dejado de trabajar tanto, tendría que haber sacrificado un poco más nuestra economía, porque en verdad eso vale mucho más que el dinero que yo puedo obtener trabajando más tiempo y descuidando de esa manera el tiempo con los hijos.
En verdad, vale la pena lo que la Escritura dice. En segundo lugar, el texto nos marca a nosotros un contraste entre la piedad y el dinero. Versículo 2 dice, los tesoros de maldad no serán sin provecho, mas la justicia libra de muerte. Ahora es interesante que este pasaje tiene un pasaje paralelo, tiene un proverbio paralelo, y que al leerlo nos aclara un poquito más el pensamiento que está transmitiendo el escritor allí, ¿no? Vayan al capítulo 11, versículo 4, porque se dice lo mismo con una pequeña diferencia. Capítulo 11, versículo 4, dice así, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Así que cuando en Proverbios 10.2 dice que los tesoros de maldad no serán de provecho, ¿a qué se está refiriendo ese provecho? Bueno, en el capítulo 11, versículo 4, se refiere al día de la ira. ¿Qué día de la ira? En el día del juicio. Cuando pasemos a la eternidad, a eso se está refiriendo el escritor allí. Así que quienes están dispuestos a obtener riquezas engañando, robando, siendo injustos, dan testimonio que tienen su corazón dominado por la codicia y por el amor al dinero. A eso se refieren los tesoros de maldad, tesoros, dinero mal conseguido, dinero en verdad obtenido por medios injustos. Y han sacrificado la piedad por la avaricia y así dejan en evidencia que no tienen un corazón regenerado. Esas riquezas no servirán para salvar su alma, aunque tengan algún tipo de provecho personal. Las personas que aman el dinero al punto de estar dispuestos a engañar y a mentir, como lo fue el caso de Esaú, bueno, demuestran que en verdad no hay un corazón salvado, un corazón regenerado allí. Pero quienes prefieren mantenerse fieles a la justicia, a la santidad, en lugar de enriquecerse deslealmente, dan testimonio de tener un corazón regenerado y por eso pueden tener plena certeza de una herencia eterna en los cielos. Por eso el texto dice, mas la justicia libra de muerte, habla de la eternidad, habla del hecho de tener vida eterna. ¿Sí? A eso se refiere el texto. Así que el proverbio es una clara advertencia contra el amor al dinero y un fuerte estímulo para valorar la piedad. El proverbio coloca lo material en su correcta dimensión al compararlo con lo eterno, diciendo, no vale que tú mientas, que tú engañes y que tú sacrifiques tu vida por el dinero. Más vale la piedad. Pablo dice, ejercítate en la piedad porque tiene provecho para esta vida y también promesa para esta vida y para lo porvenir. Así que nuestra actitud ante el dinero revela mucho de nuestra vida espiritual y del lugar que éste ocupa en nuestras vidas. Y como he dicho otras veces, no hace falta desear ser rico para demostrar que uno tiene amor al dinero. Simplemente hay que ver cuánto hacemos, cuánto sacrificamos por tener 100 pesos más. Antes decía 5. Ahora estamos cambiando la economía, 100 pesos más, que ya no valen nada, ¿no? Pero ¿qué estamos dispuestos a hacer, no? ¿Estamos dispuestos a mentir para tener 100 pesos más? Entonces, en verdad, eso es amor al dinero. Eso es avaricia. Eso es codicia. No hace falta anhelar ser rico para realmente mostrar que uno ama el dinero y demuestra en realidad dónde está nuestro corazón, si en las cosas de esta tierra o en verdad con Cristo en los cielos. En tercer lugar, hay un contraste entre el justo y el impío en el versículo 3. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Ahora es interesante que el texto acentúa el cuidado amoroso de Dios por las necesidades materiales de los suyos. ¿Hay en verdad una relación no con el anterior, con el texto anterior? Aquella persona que se afana por el dinero, pero aquí hay una respuesta a esto como para decir, calma, no hace falta que te afanes por el dinero y lo material, porque Jehová no dejará padecer hambre al justo. Interesante, ¿no? El cuidado amoroso de Dios por las necesidades materiales de los suyos, por lo cual debemos saber nosotros que si bien nosotros debemos poner en primer lugar las cosas espirituales, hay un fuerte argumento por lo cual nosotros podemos quedarnos tranquilos con lo material, que Él se ocupa de esas cosas. Mientras nosotros nos ocupamos de las cosas del Señor, Él se ocupa de lo nuestro, de lo que necesitamos. Aunque es cierto que en determinadas ocasiones Dios permitió, por propósitos definidos, como una prueba o como una disciplina, que los suyos padezcan un tiempo de necesidad y de hambre,
No es eso una situación que se pueda prolongar en el tiempo más allá de los propósitos mencionados. Dios siempre va a estar supliendo y cuidando de las cosas necesarias para los suyos. A veces el problema es que nosotros diferimos con Dios en qué es lo necesario. Y ahí está el problema. Diferimos en lo necesario. Si nosotros tenemos que usar un parámetro bíblico, ¿cuál sería el parámetro bíblico? Teniendo, ¿qué cosa tenemos que estar contentos? Sustento y abrigo. Y acá no entra la tele, el wifi, no importa todo, no importa. Teniendo sustento y abrigo, suficiente, suficientes cosas. Todo lo demás es de gracia, si lo podemos tener. No está mal tenerlo. Si el Señor nos permite tenerlo, gracias Señor por tu abundante misericordia. Pero teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Cristo señaló que no debemos caer en la ansiedad por las necesidades materiales al punto de olvidarnos de lo verdaderamente importante. El reino de los cielos y la piedad son las cosas a las que nosotros debemos darle un primer lugar, porque Dios tiene un celoso cuidado sobre los tuyos. Y es interesante los abundantes testimonios que hay en la Escritura y que sobresale sobre ellos el caso del pueblo de Israel en el desierto. Luego de 40 años, Dios les dice a ellos en Deuteronomio, vayan ahí conmigo al texto de Deuteronomio capítulo 8, en el Antiguo Testamento, versos 2 al 4. No deja de asombrarme este cuidado de Dios sobre la vida de los suyos, ¿no? En el tiempo del desierto, Deuteronomio capítulo 8. Y cuando se está escribiendo este capítulo, ya habían pasado 40 años. Ya habían pasado los 40 años y están a punto de entrar a la tierra prometida, ¿sí? Y dice el texto en Deuteronomio 8, verso 2 al 4, así de esta manera. Y te acordarás, cuando entres a la tierra prometida, ¿no? Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. Interesante, Dios los llevó a propósito por el desierto para afligirlos y para probarlos. Y uno dice, Señor, que no me vengan aflicciones. No, yo te pongo acá para afligirte y para probarte. ¿Para qué? Para saber lo que había en tu corazón. ¿Dios necesitaba saber lo que había en el corazón del pueblo de Israel? No, Dios ya lo sabía. ¿Quién necesitaba saberlo? El pueblo de Israel necesitaba saber qué había en su corazón. Y a veces Dios nos mete en aflicción para que sepamos nosotros qué hay en nuestro corazón, ¿no? Y noten esto, si habías de guardar o no sus mandamientos. Verso 3, y te afligió y te hizo tener hambre. Y noten esto, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Interesante, ¿no? Ropa que no se envejeció durante 40 años. No había ninguna tienda para ir a comprar ropa en el desierto. Y Dios se encargó de que la misma ropa les durara 40 años. ¡Oh! ¿Cuánta plata ahorraríamos? Pero interesante el cuidado amoroso de Dios. Y cuando Elías tuvo hambre, fue alimentado por cuervos. Dios envió cuervos para alimentar y sustentar a su profeta en medio de un tiempo de hambre. Una gran sequía, pero Dios a los suyos les trajo provisión. Tremendo. Así que Jehová no dejará padecer hambre al justo. En tanto los suyos se ocupen de hacer la voluntad de Dios, Dios se ocupará de sus necesidades. En cuanto a los impíos, Dios los repelerá en sus ansiosos deseos. Sí, todo lo contrario. Y después tiene el texto allí, en cuarto lugar, un contraste entre el negligente y el diligente, versículos 4 y 5. Dice que la mano de la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y el que recoge en el verano es hombre entendido, y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Queridos hermanos, la diligencia es un bien muy preciado. Es un gran valor. Si Dios le ha dado gracia y usted tiene la disposición a ser una persona diligente, usted tiene un gran bien, un gran valor, no lo pierda.
es un gran bien muy preciado que pocos logran atesorar y que pocos logran incrementar. Nuestra naturaleza tiende a la negligencia, ser tardos en cumplir con nuestras responsabilidades, tardos en cumplir con nuestros compromisos y poco esmerados en hacer las cosas con excelencia. Tendemos a la ley del menor esfuerzo, esta es nuestra naturaleza. Por eso es que la diligencia es un bien tan preciado en la Escritura. No debemos esperar progreso si somos negligentes. Y en no pocos casos, queridos hermanos, la pobreza no se debe a un mal gobierno que tengamos en el país, sino a una mala actitud, una actitud negligente. ¿Sí? Debemos tener cuidado también a quién ayudamos nosotros. Debemos ser sabios a quienes ayudamos nosotros económicamente o en problemas de necesidad, porque a veces esa necesidad viene sencillamente por una vida negligente, una vida perezosa, y Proverbios va a hablar muchas veces de eso, y así que nosotros debemos tener en cuenta eso. Y el verso 5 acentúa esa idea del versículo 4, ¿no? Y lo acentúa en sentido práctico. El diligente aprovecha el momento oportuno para progresar, y a veces no es que Dios no nos ha provisto el pan necesario, simplemente no hemos sabido aprovechar la ocasión. Dice que en el momento de la siega, el diligente, manos a la obra, se levanta y cosecha. Y el que es negligente se queda durmiendo, va esperando, y después la cosecha se pierde. Y claro, después le falta, después tiene hambre, después no tiene pan. ¿Por qué? Porque ha dormido en el tiempo en que debía trabajar. Interesante, ¿no? Qué sabiduría la de Dios, ¿no? Y nosotros decimos, pero sí, que es la cosa más simple. Pero nuestra naturaleza pecaminosa atenta contra toda esta sabiduría. Por eso es que esto solo se puede hacer con Cristo en el corazón. Con Cristo en el corazón. Muy bien, hasta ahí dejamos los proverbios por ahora, esta lista. Dios mediante seguiremos el sábado que viene con las demás partes de este compilado de proverbios, ¿sí?